Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que son el objeto y el método que se utiliza en lo que es la filosofía del conocimiento. En sesiones anteriores hablábamos de lo que era la ciencia. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el objeto y el método, ¿vale? Ok, ¿cuál es el objetivo de la clase? Bueno, primordialmente que nosotros hablemos o entendamos lo que es el conocimiento, la realidad desde el momento en que iniciamos el desarrollo del pensamiento filosófico, que tiene como finalidad otorgar una explicación de la totalidad de las cosas, es decir, buscar dar cuenta del conjunto de la realidad sin excepciones, en este caso de partes o de momentos, ¿vale? Perdón. Si la filosofía es una disciplina que tiene por objeto el conocimiento de la realidad, pues requiere entonces de un método que nos permita alcanzarlo. En general, este método se entiende como el camino que debe de ser recorrido para poder lograr o poder llegar a una meta. Esta es la forma de que nosotros vamos a proceder racionalmente mediante pasos o etapas para lo que es la consecución o un fin determinado. Nos vamos a lo que es el método socrático, donde hablamos de la mayéutica. Esta se le atribuye al filósofo Sócrates, quien fue uno de los filósofos griegos más influyentes en la antigüedad, a pesar de que no escribió ninguna obra filosófica y que lo único que se sabe de sus ideas es por los diálogos de sus discípulos de Platón. Sócrates a lo largo de su vida pues se enfrentó a los sofistas, que eran quienes sostenían posturas relativistas y escépticas. No perseguían la obtención de la verdad absoluta ni universal, únicamente se dirigían a sus enseñanzas a base de la obtención o del éxito, ¿vale? Bien, ahora nos vamos con lo que es el método cartesiano. Aquí el propósito fundamental del pensamiento del filósofo francés, que en este caso era René Descartes, hablamos en el periodo de 1596 a 1650, consiste en encontrar una base de principios ciertos e indubitables sobre la cual nosotros vamos a fundar el saber humano. Para Descartes el método se entiende de la siguiente manera, que son reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales lo que se observa es exactamente lo que va a tomar y lo que no va a ser falso, en este caso falso verdadero, y que llegará sin gastar mente o esfuerzo alguno en la mente, ¿vale? Después nos vamos a lo que es el método fenomenológico, donde hablamos de la propuesta filosófica de Edmund Husserl. En este caso hablamos de 1859 a 1938. En sentido general y etimológico, la fenomenología es la descripción de lo que va a aparecer a la conciencia, es decir, el fenómeno o la apariencia. En el lema de la fenomenología es resolver las cosas mismas, las cuales nosotros vamos a buscar un significado, tratar de describir el sentido de las cosas viviéndolas, y para Husserl era posible prescribir o describir el sentido a través de vivir, en este caso cómo íbamos a vivirlo. Entonces vamos al método hermenéutico, donde es el arte de interpretación de un texto, donde a veces nosotros hemos identificado las exegesis o la reflexión metodológica sobre la interpretación. Es cuando hablamos del filósofo Friedrich, en este caso en 1768 a 1834, en el cual el intérprete o sujeto que interrogaba debería de identificarse como este autor que hablaba o escribía acerca de lo que era el pasado, ¿vale? Las disciplinas filosóficas, la filosofía pues involucra el estudio de la realidad en su totalidad de una manera pues más sistemática, más crítica y más racional, al tener como objeto de estudio el conjunto de lo real o de todo lo cuanto existe. Aborda una gran variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como el ser, el conocimiento, el hombre, el bien y el lenguaje. A través de esto vamos a abordar dichos problemas escudriñas para llegar a establecer fundamentos explicativos. Cuando hablamos de la filosofía de la ciencia, pues está concentrada en el análisis de los conceptos fundamentales, en teorías, metodologías, procedimientos y lógicas, donde vamos a buscar explicaciones ofrecidas por quién, por la ciencia, como lo veíamos en la clase anterior, que nos va a proporcionar un estudio o una reflexión de segundo orden y que tiene como objeto de estudio pues la ciencia misma. La ciencia ofrece una explicación de los hechos en contra de posiciones,
La filosofía de la ciencia pues lleva a cabo una reflexión o una interpretación, ¿vale? Ok, hablamos de lo que es la filosofía de la religión, que es la que estudia los valores propios del ámbito religioso, que esta disciplina aborda el fenómeno religioso como realidad humana desde un enfoque racional y objetivo. Hablamos de la filosofía de la política, que es o tiene por objeto estudiar y reflexionar sobre gobiernos, políticas, autoridad, derechos y valores relacionados con la forma de gobierno. Involucramos lo que es libertad, justicia y buscamos establecer los principios o fundamentos que la sustenten, mismos que nos permite tener una perspectiva más crítica de lo que viene siendo pues la práctica, ¿vale? El conocimiento a grosso modo de la filosofía pues es la comprensión de la realidad. Decíamos que la vamos a obtener mediante una reflexión acompañada de lo que es un análisis crítico y de una argumentación racional. A diferencia de otras disciplinas, buscamos entender no solo qué son las cosas, sino causas últimas, la esencia y las bases del pensamiento. ¿Sí? ¿Por qué pasó? En este caso tenemos algunas ramas de estudio, involucramos, decíamos, la epistemología bastante. ¿Por qué? Porque la epistemología, decíamos al inicio de las clases, es la teoría del conocimiento, que estudia la naturaleza, el origen, los límites del conocimiento humano y lo que va a hacer es evaluar cómo nosotros vamos a distinguir la verdad de la opinión y cómo vamos a construir ese conocimiento científico. Hablamos de la nociología, que se enfoca en el acto de conocer o de generar y la interacción que va a existir entre el sujeto que percibe y el objeto que da a conocer. La lógica, que es la que analiza, decíamos, principios de la demostración y la inferencia válida, asegurando que nuestro razonamiento sea correcto. Tenemos unas corrientes históricas acompañadas de lo que es la filosofía del conocimiento, como es el racionalismo, que hablábamos de que eso es sostener que la razón va a ser la fuente principal del conocimiento, y hablábamos de quién, de René Descartes. Del empirismo, donde sí hablamos del todo el conocimiento que va a provenir de qué, de la experiencia sensorial, y hablamos de John Locke o de David Hume. Tenemos el criticismo o el idealismo trascendental o trascendental, que en este caso propone la sensibilidad como el entendimiento, y que lo vamos a llevar a cabo de una construcción de un conocimiento. Decíamos también que tenemos características principales que se va a construir a través de conceptos, de categorías, de argumentos lógicos y no mediante emociones o revelaciones. El pensamiento crítico, que no acepta verdades absolutas sin antes cuestionar el origen y la validez. Y la universalidad, que en este caso busca explicaciones generales que abarquen la totalidad de la existencia del ser. Cuando hablamos del conocimiento filosófico, decimos que tiene que tener ciertas características o ciertas virtudes para que se considere conocimiento filosófico.
Decíamos que la naturaleza del conocimiento va acorde a la concepción y que nos habla de lo que es el ejercicio racional, el conocimiento y que vamos a obtener de ella, ¿sale? Este cambio, si se piensa filosóficamente, nos va a ayudar a que obtengamos un conocimiento reflexivo. Para algunos filósofos, como Aristóteles, decíamos que el conocimiento era únicamente la causa fundamental de las cosas. Quien sostenía esa postura suele dedicarse o lo vamos a relacionar con la metafísica. También están quienes consideran que el conocimiento filosófico es un conocimiento de la vida en general y que estos filósofos se dedican a pensar cómo vivir, cómo mejorar y teniendo en cuenta una concepción filosófica más ética que metafísica. Decíamos también que existen o que hay en esta parte lo que es las formas del conocimiento filosófico, que también nos hablan de esas posturas, decíamos, que a pesar de las diferencias van a coincidir ambas siempre en cuestiones, ¿vale? Que vamos a obtener de ellas una relación de una manera más íntima y más profunda de cómo vamos a relacionarla en la vida. Hay historias y tipos de conocimientos filosóficos también. En este caso, el conocimiento filosófico es tan antiguo y tan complejo que la filosofía misma hace que el conocimiento sea distinguido o diferenciado de un conocimiento general. Muchos filósofos quisieron responder a estas y a otras preguntas que giraban alrededor de ellas a través de diferencias, es decir, que ellos sostenían que para que haya un conocimiento tiene que haber un sujeto que quiera conocer o un objeto cualquiera, ¿sale? Por ejemplo, una mesa, un país, un par de zapatos, ¿vale? Podemos clasificar este conocimiento en distintos grupos como se cree en las esencias del conocimiento. Tenemos el conocimiento filosófico objetivo, donde los filósofos de estas corrientes creen que el objeto determinado es lo que se puede conocer de él, ¿no? Que los filósofos no deciden cómo las cosas, sino que descubren las clases o ellas muestran un conocimiento de esencia, donde hablamos de una teoría platónica de las ideas de un ejemplo de este conocimiento. El conocimiento filosófico subjetivo, donde esta corriente cree que el objeto no determina lo que se puede conocer de él, sino que el sujeto coincida con lo que puede dar este objeto. Los filósofos no solo deciden cómo son las cosas, pero sí coinciden cómo pueden descubrirse en ellas. Este es un conocimiento que se da por un sujeto que produce el objeto de la teoría y que obviamente transmite su conocimiento a través de ejemplos. Tenemos el conocimiento teológico, donde el mundo medieval se da por medio la revelación divina, que ya lo relacionamos un poquito más a lo que es la cultura y en este caso la religión, donde hablábamos de la teoría que tuvo San Agustín. ¿Quién era San Agustín? Pues obviamente un fraile de esa época, que hablaba de que el conocimiento no se daba por el objeto, sino era por un sujeto, y que cualquiera que se acercara a él, en lugar de la figura de Dios como sujeto absoluto, obtenía un conocimiento filosófico y una esencia teológica. ¿Qué características debe de tener este conocimiento filosófico? Pues a pesar de las diferencias que existen entre ellas, las distintas formas de conocimiento filosófico, en todas ellas hay un rasgo común que describe conocimiento, filosofía y generales.
Bien, algunos rasgos también comunes pueden resumirse pues en puntitos muy pequeños, la relación que va a tener sujeto con objeto, que no importa qué tipo de conocimiento sea, siempre que sea dado o vaya de la mano con lo que es la relación entre sujeto y objeto. Además, este conocimiento siempre es sobre el objeto a conocer y la ausencia quiere decir algo que yo quiero conocer, cómo, para qué, qué es, ¿vale? Hablamos del carácter racional. Para la mayoría de los filósofos el conocimiento es racional, es decir, no se obtiene a partir de la reflexión, sino del pensamiento lógico, en este caso, que se produce por la razón, donde no todo coincide con ello, sino algunos sostiene que este conocimiento es necesariamente verdadero. Hablamos de una postura crítica también, donde esta postura crítica en general pues habla de este conocimiento filosófico que tiene un sentido crítico y lógico, donde muchos pensadores evalúan sus ideas a partir de la validez de sus propios argumentos y que en estos casos el conocimiento filosófico se piensa con un conocimiento universal. Este procedimiento analítico en el conocimiento filosófico se da de manera organizada, de manera estructurada y enfocada. Más allá de cuál sea el objeto del estudio, el conocimiento se da por medio de una metodología precisa para conocer el análisis del mismo. Cuando hablamos de un conocimiento histórico, así como la filosofía cambia con las épocas, pues también lo hace el conocimiento filosófico. Esto significa que está sometido a los preceptos de la época o culturales de la época y que no es lo mismo hacer filosofía en un mundo donde se piensa que el planeta de manera plana o cuando se sabe que solo es un pequeño universo, ¿vale? Ejemplos de conocimientos filosóficos, pues cuando hablamos de todos los libros de filosofía, pues son ejemplos de estos conocimientos. No importa si están de acuerdo con el autor o con la autora, sino que es evidente que por ser libros de filosofía, pues encontramos en ellos un conocimiento de tipo filosófico. Sin embargo, este contenido pues es un libro que no es un carácter indispensable para que el conocimiento se considere filosófico. Sócrates, por ejemplo, no publicó ningún libro, sus ideas se estudiaban en todas las escuelas y las universidades del mundo. Sabiendo que existen las excepciones, pues la mayoría del conocimiento filosófico sí fue recogido en distintos libros y publicaciones. Las ideas de Sócrates pues no solo fueron publicadas por un discípulo más importante, que en este caso era Platón, sino que en la mayoría de sus obras pues también los tratados de Aristóteles fueron publicados, así como las ideas de San Agustín, de Heiber y de Hume. Cuando hablamos de las ramas de la filosofía, decíamos o hablábamos en este caso hace rato de metafísica, de epistemología. Tenemos un libro que nos habla de lo que es la filosofía del conocimiento de Rafael Corazón González, donde él nos da a conocer lo que es la naturaleza y el alcance del conocimiento. Cómo es que se ha convertido en una preocupación constante a lo largo de la historia y cómo vamos a llevar a cabo esta labor. Para ello, pues obviamente nos da varias aportaciones dentro de lo que es su libro y ahí pues encontramos diferentes opiniones y diferentes puntos de vista. Ya en algún momento pues ya iremos haciendo algunas tareas y utilizaremos un poquito pues de lo que es este libro, nos apoyaremos un poco en él, pero todavía no nos adelantemos, ¿vale? Entonces decimos que los puntos importantes es que la filosofía va a ser una ciencia social que busque plantear, que busque tratar de responder cuestionamientos sobre los principios de la existencia del mundo y sobre las características sobre el universo, ¿vale? Que esta epistemología también va a ser la rama de la filosofía que va a estudiar el conocimiento, la validez y los procesos y que a través de ello lo vamos a llevar nosotros a la práctica de manera educacional, de una forma de investigación y de una forma científica.
Ustedes como futuros docentes pues lo van a llevar en una forma de experiencia, de educación y de investigación. También nos dice que la epistemología va a separar distintos conocimientos y que van a existir conocimientos científicos, conocimientos filosóficos y otras formas de conocimiento que en este caso van a ser más populares, ¿vale? Decíamos que también va a ser universal, no va a ser repetible y va a ser holistólica, ¿vale? Bien, en conclusión, pues la radicalidad con la que Hume aplica estos principios de la filosofía empirista lo lleva a lo que son las conclusiones más extremas, tales como la negación de aquello que se cree que es fundamento del conocimiento científico y a saber, pues la relación causal entre fenómenos. Pues la idea de casualidad, al no tener una impresión que le corresponda, entonces su origen se construye o se basa en la costumbre. Además de que la negación de la existencia de un yo, en este caso, explica lo que es el hombre, la consecuencia y la importancia del debilitamiento y subordinación como facultad principal del ser humano, además de que estas facultades humanas, tales como la imaginación y las costumbres del deseo y del querer, ¿vale? Bien, pues les agradezco muchísimo su tiempo, que pasen una excelente tarde, cuídense mucho, cualquier duda o comentario, pues ya saben que estoy a sus órdenes, ¿vale? Gracias, bonita tarde.